Tenemos los datos, A ver. que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que normalmente hace un análisis de la evolución de los salarios, lo hace en forma mensual, y para el mes pasado, para el mes de junio, dio un incremento del 7,5% en general. Ya vamos a entrar en los detalles. ¿Qué significa esto? 7,5% incremento en los salarios versus un 6% de la inflación que tuvimos durante el mes de junio, hubo una recuperación del salario real en promedio de los trabajadores. Ujú. Ahora, si hacemos el desagregado, ahí tenemos bastantes diferencias. Por ejemplo, Dale. tenemos una diferencia importante entre el sector privado registrado y el sector público. El sector público fue el que más creció, un 8,5% fue la variación mensual, y lleva una interanual del 118, cuando el promedio de todos, digamos, los trabajadores interanuales, 106. Y el sector privado registrado, un 8,1, ahí nomás, pero ambos por encima de la media. Entonces, entre los dos registrados se queda un promedio del 8,3% versus en general la población 7,5, los trabajadores 7,5 y una inflación del 6, pero el problema es el sector privado no registrado, que ahí tuvimos una variación mensual de solamente el 3,2%. Entonces, la gente que no está registrada, que no está bajo el amparo de un convenio colectivo de trabajo, de una protección gremial, que trabaja por cuenta propia o también en relación de dependencia, pero que no está legalizada su relación, ahí tuvieron un problema bastante importante porque fue el 3,2% la variación mensual y una interanual de solo el 77,4%, cuando la interanual a esta altura es aproximadamente el 100%, es decir, Claro. el sector aún, digamos, no solamente tiene un trabajo precario porque perdés las posibilidades de gozar de vacaciones, feriados, francos muchas veces, y también la estabilidad, ¿no? Porque perdés las indemnizaciones por despido y todo eso, pero aún así también sería de esperar que fuera al revés, que el trabajo no registrado te pagarán más porque no tienen que hacer aportes las empresas al gobierno, pero es al revés, es solamente un 3,2% se han incrementado los salarios, y esto es bastante preocupante porque afecta seguramente a los sectores de más bajos ingresos o los menos preparados para ingresar a un trabajo formal. Con una variación interanual del 77%, estamos perdiendo un 30% en un año de ingresos esa población. Entonces es bastante preocupante. Entonces, si volvemos a la pregunta inicial, ¿el salario le ganó a la inflación o no? En el mes de junio, sí, en promedio, le ganó bastante bien el sector público y el sector privado registrado, pero fue muy para atrás el sector privado no registrado. Claro. Y también tenemos novedades, por ejemplo, con respecto al salario mínimo vital y móvil. También hubo novedades de incrementos, ¿sí? Que a partir del 1 de julio el salario mínimo vital y móvil va a ser de 105.500, ¿sí? Eso también se incrementó. Recordemos que la canasta básica solamente de alimentación, la canasta básica alimentaria es de 104.000 y algo más de pesos, es decir que un salario mínimo vital y móvil alcanzaría solamente para alimentación de una familia, y la canasta básica total, el último registro que tenemos es de 232.000 pesos, es decir, alcanza solo para salir de la indigencia y 2 salarios mínimos no alcanzan para salir de la pobreza. Esa nueva estimación del salario mínimo, ese nuevo acuerdo que se llegó en el Consejo de Empleo, Productividad, implica un incremento del 34% a partir del 1 de julio, ¿sí? Entonces, ese es el régimen para los trabajadores que tienen una jornada legal, digamos, de 8 horas completas. Claro, exactamente. Y para los trabajadores jornalizados es de 527 pesos con 50 por hora, ¿sí? En agosto va a volver a subir, de 105.500 va a ir a 112.500,
y para septiembre ya se va a ir a 118.000 pesos. Eso es lo que fue estipulado por este Consejo de Empleo, Productividad y Salario Mínimo. Y también, con respecto a los salarios, tenemos el acuerdo con la Comisión Nacional de Trabajadores de Casas Particulares, ¿sí? Que va a haber incrementos de un 36% entre julio y septiembre. Para el servicio doméstico, ¿no? Sí. 20% para julio, 8% para agosto y 8% para septiembre. Entonces, por ejemplo, el sueldo horario, el trabajador por hora, el trabajo por hora se le denomina con retiro, es decir, que no es cama adentro. Claro. Va a trabajar un par de horas, 3, 4 horas, y se retira. El valor hora va a pasar en julio a 932,40, en agosto a 994,56 y en septiembre a 1.057 pesos, ¿sí? Entonces, y también se incrementaría el salarial, que en julio llegaría a 114.414 por 48 horas, ¿sí? Además, con un adicional del 30% para zonas desfavorables. Es decir, si el servicio doméstico se presta en un domicilio que está alejado de los centros urbanos, hay que pagar un 30% adicional. Esas serían entonces las novedades con respecto a los salarios, ¿sí? Tenemos una inflación, según el relevamiento de expectativas de mercado, que seguramente se va a publicar los primeros días de la semana que viene. Es de esperar que los índices inflacionarios caigan en los próximos meses, un poquito, no tanto. Venimos de un promedio del 7,5% mensual y estaríamos en el 6% aproximadamente para los próximos meses. Pero no hay por ahora rumores de que se vayan a abrir nuevas paritarias en forma genérica. Por ahí algún sector sí la tiene, pero eso sería, digamos, más o menos estable, por lo menos hasta octubre, que es, digamos, la fecha clave que todos están mirando en el calendario este año, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Marcos, bueno, como siempre le decimos a la gente, aquellos que quieren seguir los informes de Finanzas San Luis a través de la web, a través de las redes sociales, allí semanalmente hay informes y además también las salidas que hace Marcos en diversos medios de comunicación explicando los temas de la realidad de todos los días aquí en Argentina. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo grande, chicos, nos estamos